Las fracturas de cadera, daños en la rodilla o en las articulaciones generan dolores y cambios en el estilo de vida en miles de personas en el país. Son complicadas, eso depende cómo el cuerpo lo asimile. Uno cree que se hace y que es para el resto de la vida. Descubra cuáles son los métodos más novedosos en el mundo de la ciencia. Además, el consumo excesivo de proteínas puede generar daños severos en la salud. Aprenda a ponerle un límite a estos alimentos. También le presentaremos la vitamina que es conocida como el oro de la juventud por su poder para retrasar el envejecimiento y cuidar la piel. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Mariela Montero. Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Gracias por estar con nosotros acá en Los Doctores. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que tienen que ver con la salud y el primero de ellos tiene que ver precisamente con los nuevos métodos, nuevos mecanismos de intervención en rodilla y cadera. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene la ciencia a nivel mundial para tratar estos dolores, estos padecimientos que acá en Costa Rica al menos tienen la lista de espera de la caja con largas filas? Bueno, vamos a hablar sobre este tema, así que ¿qué le parece si conocemos a nuestro invitado del día? Jorge Villafuerte es médico especialista en ortopedia, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialidad en reconstrucción de extremidades en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Ortopedia deportiva y trauma ortopédica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Trabajó en el Hospital de Nueva Inglaterra en Boston, el de Mujeres en Harvard y el Hospital General en Massachusetts. Actualmente cuenta con 20 años de experiencia y labora como jefe de ortopedia en el Hospital Veterano en Boston, Estados Unidos. Bueno, ya ustedes lo conocieron, doctor. Una visita de lujo. Nos tiene acá un especialista de Costa Rica, un tico, pero que ejerce su profesión en Estados Unidos y hoy lo tenemos como un invitado de lujo acá en Los Doctores. Bueno, Mariela, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor regresar a mi país y compartir con todos ustedes la experiencia que he acumulado en los últimos 25 años de trabajo por allá. Primero que todo, quisiera pedir disculpas si cometo algún error al traducir las respuestas, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Doctor, bueno, sin duda un placer tenerlo con nosotros acá en Costa Rica. Esperamos que sea, bueno, la primera y esperamos que no sea la última, eso sí. Claro, claro. Doctor, veíamos, yo sé que este tema a los costarricenses nos agobia mucho porque precisamente las listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, el tema de ortopedia es uno de los temas que tiene más listas de espera. Pero queremos hablar de esos métodos novedosos que tienen que ver con la intervención de rodilla y de cadera. Lo que quisiera preguntarle, doctor, es cuando uno ya tiene señales en el cuerpo, ¿hay forma de saber que los tratamientos tradicionales que se llevan para rodilla o cadera ya no me están haciendo efecto y es necesario empezar a analizar otro tipo de alternativas? Claro que sí. En cuanto a tu pregunta, lo que quisiera enfatizar es enseñar un poco lo que se ha cambiado en cuanto al tratamiento médico-paciente. Antes de los 80, el tratamiento médico-paciente era muy paternalista. El médico le decía al paciente, lo que usted tiene que hacer es esto y esto en base a su problema. Ahora eso ha cambiado. En los años 80 se ha cambiado un poco y en los 90 se ha enfatizado mucho. Y yo le enseño a mis residentes y estudiantes esta forma de tratar a los pacientes, a la cual es lo que es toma de decisión compartida, en la cual el médico propone la información, la parte médica, propone en base al diagnóstico, en base al pronóstico que tiene la patología del paciente. El médico le informa al paciente cuáles son los posibles tratamientos para esta patología específica. El paciente le presenta al médico cuáles son los objetivos de él, si quiere mejorar su dolor, si quiere mejorar su función, si quiere mejorar su calidad de vida. Y en base a esa discusión se decide entre los dos cuál es el mejor tratamiento para esta patología específica, porque los tratamientos han ampliado mucho, son muchos, y no solo un tratamiento funciona para este paciente o para el paciente B o C. Entonces tiene que ser una discusión y hay que discutirlo entre los dos. En cuanto a tu pregunta, ¿cuándo nos damos cuenta que ya los tratamientos no quirúrgicos funcionan o no funcionan? Esa es la discusión que tiene que tener uno entre el médico y el paciente. Se discute cuáles son los tratamientos. Nosotros lo dividimos entre tratamientos no quirúrgicos o quirúrgicos.
Entonces, entre los no quirúrgicos, uno discute toda la gama de tratamientos opcionales para ese paciente, luego los quirúrgicos, y en base a esa discusión, depende de lo que el paciente espera, se decide qué es lo mejor para ese paciente. Pero ¿cuál podría ser una señal? De pronto que el dolor permanece o que yo como paciente me voy dando cuenta de que tal vez este tipo de intervenciones no quirúrgicas ya no me están ayudando con mi día a día. Tal vez algunas señales que uno pudiera decir, este es un buen momento para que usted reevalúe o se siente con el médico a ver si es mejor cambiar el tratamiento que está siguiendo. Bueno, como yo le digo a mis pacientes, en lo que es artrosis, yo no soy cirujano cardiovascular. Eso no es un problema de que el paciente requiere una intervención quirúrgica o requiere un tratamiento específico. Eso es mejorar calidad de vida. Los cirujanos cardiovasculares le dicen a usted, bueno, si su coronaria se está cerrando por un 80%, significa que usted tiene un X porcentaje de probabilidad de morir el otro año. En cuanto a artrosis, a usted nada le va a pasar. Eso simplemente es el dolor, función y calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que el paciente quiere mejorar? De acuerdo a lo que el paciente quiere mejorar, esa es la discusión que tiene que tener con el paciente, y si ese tratamiento no quirúrgico no está funcionando, el paciente ya no está tranquilo, no está contento, no puede hacer el deporte que quería hacer, no tiene la misma agilidad que él quería, esa es la discusión, y lo que es falla del tratamiento es diferente para vos que para el paciente X. Doctor, en este caso hay mucho miedo a veces de las personas de ir a un quirófano, de someterse a una cirugía para intervenir la rodilla o la cadera. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología, la ciencia en este tipo de intervenciones ya quirúrgicas? Bueno, los cambios han sido no tan dramáticos últimamente, pero sí lo que se ha buscado es la mejoría en cuanto a que el paciente entre a sala de operaciones y salga sin la menor cantidad de complicaciones. La educación es lo más importante, el paciente está mejor educado. En cuanto al manejo del dolor, ha cambiado mucho porque el manejo del dolor es multimodal, se trata el dolor a diferentes niveles, eso lo podemos tomar luego, pero el manejo del dolor es muy amplio, eso es una mejoría muy específica. Los abordajes ahora son un poco menos invasivos, en el cual usted aborda la cadera de forma más sistemática, menos invasiva, menos sangrado, menos dolor. Y ese tipo de tratamientos ha mejorado que el paciente tenga una entrada a la cirugía, una salida más rápida del hospital, menos dolor, menos complicaciones. Y bueno, otros tipos son la mejoría de la longevidad del implante, que uno trata que el implante dure lo más tiempo posible. Normalmente duran alrededor de 25 o 30 años y esa es la idea, de que el paciente tenga un implante que dure más. Cuando hablamos hoy de métodos innovadores en reemplazo, por ejemplo, de rodilla, tal vez cuéntenos, doctor, ¿qué se está haciendo? ¿Qué tecnologías innovadoras son las que se están llevando a cabo hoy en los quirófanos? Las partes innovadoras son los robótica, por ejemplo, que se usa mucho, pero la robótica no se ha demostrado que realmente tiene ninguna diferencia en cuanto a la parte manual. Algunos artículos han salido que dicen que mejora el dolor, mejora la calidad, pero realmente a largo plazo no se ha mostrado ninguna mejoría en cuanto a robótica. En cuanto al robot, no es el robot el que hace la cirugía, no es como el Da Vinci, que en cirugía general el Da Vinci, el médico puede estar en otro cuarto realizando la cirugía en el Da Vinci, dentro de la máquina, y el robot está dentro del abdomen del paciente realizando la cirugía, el robot. En ortopedia no es así. En ortopedia es asistido, el robot le asiste a uno a realizar la cirugía. Le dice a uno cómo debe hacer los cortes, en vez de hacerlo manual, el robot le dice a uno más o menos cómo hacerlo, y lo que ha demostrado la literatura es que los niveles de corte son un poco mejores, pero a nivel de recuperación, o sea, después de un año no muestra ninguna diferencia. Doctor, nada más hacer una breve pausa aquí, un breve recordatorio. Más adelante vamos a abrir la consulta para que usted pueda hacerle llegar sus preguntas al médico especialista que tenemos el día de hoy. Él es don Jorge Villafuerte, así que ahí tiene los números en pantalla. Todas las dudas que usted tenga sobre este tema puede hacérnoslas llegar a través del WhatsApp, ahí están los números disponibles, o también más adelante vamos a abrir la línea telefónica para que usted nos llame directamente y converse con el especialista. Doctor, yo quería preguntarle, porque además de las intervenciones de reemplazo, se habla también de lo que es el injerto, incluso de que se toma cartílago de algunas otras partes del cuerpo y que de alguna forma el propio cuerpo pueda servirle a la persona para hacer este proceso de regeneración. No sé si podemos hablar de ese tema y en qué casos podría ser una mejor alternativa incluso que un reemplazo como tal. Bueno, el caso particular que me estás dando es cuando hay lesiones focales del cartílago, no son lesiones totales. En la rodilla tiene varios compartimentos, son 3 compartimentos, no sé si tiene una rodilla por acá. Esa es la cadera, no sé si tal vez nos ayudan los compañeros con alguna imagen de rodilla para que el doctor nos pueda explicar mejor.
Sí, la rodilla tiene 3 compartimentos, lo que es el compartimento medial, compartimento lateral y compartimento patelofemoral. Uno puede tener lesiones de cartílago en un compartimento específico. Y si es una lesión específica, se puede realizar una regeneración del cartílago, se puede colocar cartílago de otras partes donde no hay impacto y colocarles en el defecto de acuerdo a la cantidad de cartílago que está degenerado. Lo que se usa ya que no se usa acá son lo que se llama autólogos. Se saca cartílago de unas partes de no impacto, se envía a un laboratorio y se cultiva cartílago de la persona, y en este laboratorio sacan 500 millones de células y se injertan dentro de la lesión focal de cartílago. Ahí tenemos, doctor, tal vez las imágenes de la rodilla, que tal vez nos pueden servir en la pantalla para que usted nos hable sobre ¿se sacan de qué parte o usualmente dónde es que se hace, digamos, ese tipo de intervenciones? Bueno, se toma una parte de cartílago de la zona de no impacto, como es en la zona patelofemoral. La parte de atrás, digamos. La parte más patelofemoral, más superior, lateral, que no tiene mucho impacto, se toma un poco de cartílago y se manda al laboratorio. Eso es lo que se usa en Estados Unidos. En Genzyme es una empresa la que hace el injerto de cartílago. Lo que se hace es cultivar el cartílago, donde sacan 50 millones de células y se injertan dentro del defecto focalizado del cartílago. El hecho de que el cartílago, como usted nos contaba, que ya en Estados Unidos se aplica mucho, que es, digamos, este cultivo, no dentro del propio paciente, no en la intervención, digamos, como que yo tomo un cartílago y lo hago dentro del mismo cuerpo. ¿En qué cambia el procedimiento? ¿En qué mejora, digamos, el tema de la aceptación o la cantidad de cartílago necesario, el hecho de, digamos, replicarlo, reproducirlo en un laboratorio? Bueno, el cartílago se obtiene de las zonas de no impacto y se manda a cultivar. Eso dura cierta cantidad de meses a que el cartílago crezca. Y pues es una cirugía bastante invasiva porque es una cirugía abierta donde tiene que hacer una abertura de la rodilla y tomar la lesión, prepararla para poder recibir las células. Y al principio es líquido y tiene que poner una parte para contener un injerto, todo para poder contener las células, y eventualmente en 6 semanas el cartílago se va regenerando y es el cartílago tipo 1, que es el mismo tipo de cartílago que uno tiene. Cuando uno utiliza, hay otros tipos de tratamiento que son microfracturas que uno realiza del hueso subcondral. Cuando el cartílago se degenera, a veces se quiebra el hueso subcondral donde sale un poquito de células madre, y lo que hace esas células madre cierran el espacio que se ha perdido, pero ese es cartílago tipo 2, ese no es el mismo cartílago de 1, el normal. Ese es el problema. Otra patología que se realizan, tratamientos que se realizan acá, es tomar lesiones de cartílago. Se toman partes de la rodilla donde el cartílago no se usa, no hay impacto en el cartílago, y se puede colocar dentro de la zona del defecto. Depende del ancho del defecto del cartílago que usted dice. Yo no hago ese tipo de tratamientos, pero mis compañeros de medicina deportiva sí lo realizan. Y sé que algunos compañeros de acá lo realizan también. Doctor, y es que precisamente, como decíamos al inicio del programa, acá en Costa Rica muchas personas tienen problemas precisamente para acceder a una cirugía de reemplazo de rodilla. Quisimos ir a la calle a preguntarles qué es lo que pasa, por qué es tan difícil o cuáles son los problemas que ellos enfrentan al poder tener acceso a este tipo de tratamientos o cirugías. Veamos lo que nos respondieron. Son complicadas. De hecho, yo tengo a mi hija que está en espera y le dieron no sé para cuántos años. Se complica mucho la situación con los atrasos que tiene la Caja Costarricense de Seguros Sociales en los diferentes hospitales. Sí son complicadas, sí, pero no a todos, ¿verdad? Mi esposo, él padece mucho de dolor de caderas, entonces, pero sí es un poco incómodo, ¿verdad? Uno cree que se hace y que es para el resto de la vida. Eso depende como el cuerpo lo asimile. Por lo general siempre le mandan calmantes, pero lo que he visto es que ahora la mayoría padecen, ¿verdad? De eso. Mi persona en sí está esperando una cirugía desde hace casi 10 años y esos son los momentos y todavía no se ha llevado a cabo. Es muy largo, sí, es muy largo. Eso creo que para todas las citas, ¿verdad? Ahora cuesta mucho, son años que se llevan para que los vean.
Bueno, doctora, ahí veíamos algunas de las impresiones de las personas y me llama la atención esa señora que dice que tiene 10 años esperando por una cirugía que, como usted nos señalaba, al final es para mejorar su calidad de vida. Si yo no tengo todavía acceso a ese procedimiento, yo puedo hacer algo en mi vida cotidiana que me ayude precisamente con el dolor, con el malestar, con los problemas de movimiento, a falta, digamos, de una cita más temprana para poder ya tener la intervención como tal. Esa pregunta es muy interesante porque yo tengo pacientes en los cuales tienen un trastorno degenerativo. Hay una clasificación radiográfica donde uno puede determinar los grados de artrosis de 1 a 4. Tengo pacientes con grado 4 degenerativo, la rodilla está totalmente destruida, con osteofitos, totalmente degenerada y el paciente no tiene dolor. Y yo les pongo la propuesta de reemplazo articular y el paciente decide no realizarse el reemplazo. Entonces eso me queda como pensando, bueno, ¿cómo este paciente no tiene dolor y está bien? Y tengo un paciente que baila todas las semanas y no quiere operarse. Tengo otros que caminan 2 millas y no quiero cirugía. Y eso es muy interesante. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que hacer es tratamiento conservador. En la artrosis está el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento conservador es bajar de peso. Eso es lo más importante. Mantener el peso es lo más importante. Yo lo que digo a los pacientes, por cada gramo de peso que uno adiciona a su cuerpo, son 3 gramos sobre la rodilla. Solo caminar a nivel normal. Ya subiendo gradas son 5 gramos. 5 libras, perdón. 5 libras. Entonces, de acuerdo a eso, pues usted tiene 10 libras encima, son 30 libras sobre la rodilla. Si baja 10 libras, baja 30 libras sobre la rodilla. Entonces, el bajar de peso es lo más importante. Luego, lo que es cambiar la actividad diaria, lo que son ejercicios de no impacto. Si este paciente, en vez de caminar o de correr, lo que hace es natación, si lo que puede hacer es bicicleta estacionaria, bicicleta en la calle, si puede hacer es la máquina elíptica. Yo lo que le digo a los pacientes es que usen cualquier ejercicio donde la máquina adhiere el pie y moviliza el pie. Todo ese tipo de ejercicios de no impacto, donde disminuye la presión sobre la rodilla y puede mantener haciendo ese ejercicio o mantener la parte cardiovascular a nivel normal y mejorar el dolor. El hecho de fortalecer otros músculos, por ejemplo, el hecho de yo tener un músculo más fuerte alrededor de la rodilla, ¿eso puede ayudar, digamos, a que el impacto sobre la rodilla sea menor? No creo que mejore el impacto, pero el ejercicio de fortalecimiento muscular es importantísimo en pacientes adultos mayores, específicamente. Yo le digo a los pacientes que tienen que hacer la combinación de ejercicios de no impacto con ejercicios de pesas, porque la parte muscular es importantísima para evitar caídas. Si el paciente ya después de cierta edad, uno va perdiendo músculo con la edad, y esa pérdida de músculo hay que disminuirla combinando ejercicio de pesas. Entonces eso es importantísimo. No va a disminuir la degeneración articular, pero sí es importantísimo hacer ejercicio de pesas para adultos mayores. No solo para nivel de extremidad inferior, sino extremidad superior. Hay cosas que yo pueda tomar, suplementos que también me ayuden, digamos, a que este desgaste o este malestar sea menor. Hay medicamentos que se utilizan, antiinflamatorios, se utilizan Motrin, otros medicamentos, glucosaminas, funcionan, a algunos pacientes les funcionan, pero en la literatura no se ha podido demostrar que realmente funciona para todo el mundo, pero para algunos pacientes sí. Y como es una proteína, yo le digo a mis pacientes, tómela, si la toma por 2 meses y mejora el dolor, el medicamento es para usted, sígalo tomando, y si no, pues no tiene que gastar dinero en eso. Entonces, hay una amplia gama de medicamentos que uno puede utilizar y algunos pacientes les funcionan y otros que no, pero vale la pena utilizarlo. Otra de las personas también decía en el sondeo o preguntaba si realmente un reemplazo de cadera, cuando yo fui al quirófano y me hacen un reemplazo, ese reemplazo me va a durar toda la vida. ¿Y qué tanto ha cambiado el post-operación? Hoy es más fácil de recuperarse, es decir, ya no hay tanto dolor después de la cirugía. ¿Eso cuánto ha cambiado, doctor? Bueno, lo que te decía anteriormente es el manejo del dolor. Ha habido un cambio muy importante en cuanto al manejo del dolor en lo que es el manejo multimodal. Lo que se hace es manejar el dolor a nivel preoperatorio, se le da medicamentos al paciente antes de la cirugía, luego se ataca el dolor a nivel cerebral, se ataca el dolor a nivel local, inyectando medicamentos locales para disminuir el dolor local durante la cirugía. El médico inyecta anestésicos generales. Se ataca el dolor a nivel regional, haciendo bloqueos de nervio regional para disminuir el dolor.
y luego medicamentos para el dolor postoperatorio. Eso ha demostrado en Estados Unidos específicamente que se ha disminuido la necesidad de usar más opioides, que como saben ustedes o no, pero allá es un problema muy serio la adicción a los opioides. Entonces este cambio ha mejorado mucho y el paciente se va para la casa más cómodo, con mejor dolor, y parte de la educación. Ya el paciente sabe qué tratamiento va a tener, cómo va a funcionar, y además que ahora los pacientes se operan y el mismo día que se hace la cirugía, el mismo día se pone a caminar, comienza a hacer ejercicio, el terapista llega, va a caminar con andadera y al día siguiente se va para la casa, o algunos pacientes el mismo día. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tarda después de la cirugía en volver, digamos, a la vida cotidiana? Usted dice que el mismo día casi que sale del quirófano ya puede caminar, pero ¿cuánto tiempo tarda en la recuperación ya, digamos, para que el paciente vuelva a sentirse como antes de la operación? Bueno, en esta pregunta es un poco interesante porque la rodilla es un poco más diferente que la cadera, porque la rodilla requiere la movilidad. La cadera no tiene tanto problema porque es un socket con un bombillo, no hay mucho ejercicio que tiene que hacer para la recuperación. En la rodilla sí, porque vos necesitas extensión completa para poder caminar normal y necesitas 110 grados para poder levantarse. Yo le digo a mis pacientes, usted tiene 6 semanas para recuperar esa movilidad, que esa es la parte más difícil. Después de un reemplazo de rodilla, lo que le digo a mis pacientes es que tiene que tener extensión completa y tenés que flexionar a 110 grados para poder levantarse. ¿Por qué? Porque si yo tengo 90 grados de flexión, no me puedo levantar. Pero si tengo 110, de aquí me puedo levantar. Entonces, para tener una actividad diaria normal, son extensión completa a 110 grados. 6 semanas más o menos. 6 semanas porque la cicatrización y la recuperación, la regeneración después de la cirugía dura alrededor de 6 semanas, 3 meses, y usted tiene 6 semanas para poder determinar que la movilidad se recuperó normalmente, o si no tiene que realizar otro tipo de intervención para poder recuperar esa movilidad. ¿Con la cadera es menos tiempo? Con la cadera es menos tiempo, la cadera no tiene ese tipo de problemas, pero sí la rehabilitación, ejercicios de mejorar la función, la musculatura, de abducción, flexión, que uno hace normalmente, pero no tiene el mismo problema de rigidez que puede causar en la rodilla. Hoy las intervenciones, doctor, logran que yo sienta que esta rodilla, digamos, es completamente como si fuera una rodilla, digamos, natural. ¿Se ha logrado, digamos, avanzar a ese nivel o igual hay algún tipo de molestia para los pacientes? En ese tipo de pregunta, hay reemplazos que son focalizados. Si vos tenés una lesión en un compartimento medial, lateral o patelofemoral, uno puede hacer un reemplazo de solo un compartimento. Lo que se ha demostrado en la literatura es que el reemplazo de un compartimento, si el paciente siente que la rodilla es como normal, no siente que tiene un metal y plástico en la rodilla. Pero en el reemplazo total de rodilla, el paciente siempre siente que tiene un metal y plástico, a veces el metal y plástico roza uno con otro, siente como clicking, sonidos, porque el paciente, donde pega el metal con el plástico, se siente. Eso el paciente no le molesta, no le duele, pero a algunos pacientes no les gusta esa sensación. Sin embargo, en los reemplazos unicompartimentales, ahí sí se siente el paciente como que es una rodilla normal. El paciente, después de una cirugía, ya sea de cadera o de rodilla, debería de quitársele el dolor por completo, o hay casos donde incluso el dolor sí persiste. Se ha demostrado en la literatura que 1 de cada 100 pacientes que uno realiza el reemplazo total de rodilla continúan teniendo dolor, y a veces uno investiga por todo lado. Lo primero es infecciones, mal alineamientos, otro tipo de causas, y uno no encuentra la causa de ese problema y el paciente continúa con dolor. 1 de cada 100. ¿Qué tanto las nuevas tecnologías han influido en la precisión de esos tratamientos? Como te decía, la cirugía robótica es más precisa, porque los cortes, el robot le ayuda a uno a tener un poquito más precisión a nivel de los cortes, pero después de un año no hay ninguna diferencia. ¿Y hoy duran más? Porque usted hablaba también de que ha cambiado el tipo de materiales que se utilizan, se busca también que haya una, digamos, menor intervención o que sean menos los tiempos de intervención con el paciente. ¿Esto también ha cambiado? ¿Hay posibilidad de que una prótesis, un reemplazo de rodilla me dure ya para el resto de mi vida? Lo que uso yo actualmente, lo que sucede es que ahora cada vez más gente joven se está operando de reemplazos, porque la artrosis, gente que hace mucho deporte, caídas, traumas, realizan trastornos degenerativos de la rodilla temprano. Yo tengo pacientes de 35, 40 años que les he hecho reemplazos de rodilla. Entonces, lo que ha cambiado es el tipo de material. Normalmente, en reemplazos de rodilla, uno adhiere la rodilla al hueso
con cemento, es polimetilmetacrilato, donde es un cemento de hueso y el paciente, la prótesis se adhiere al cemento de hueso, al cemento, e inmediatamente apenas uno opera al paciente. La otra técnica es utilizando una prótesis que es porótica, donde el hueso crece y se adhiere a la prótesis. En pacientes más jóvenes, la idea es que esta prótesis dure más tiempo. Y eso es lo que se ha demostrado poco a poco, que esas prótesis tienden a durar más en pacientes más jóvenes. ¿Pero como cuánto tiempo, doctor? ¿Qué dice la literatura al menos? Estamos hablando de un 98% a 20 años, pero hay que esperar a ver más tiempo, porque el paciente joven es el que uno quiere tratar que esta prótesis dure más. Diciendo lo mismo, en pacientes adultos mayores que tienen un hueso osteoporótico, que tienen un hueso débil, esas prótesis poróticas no están recomendadas debido a que el paciente no va a producir la misma cantidad de hueso, el hueso no se va a incorporar, el hueso es más frágil, se puede quebrar, entonces produce más complicaciones. Entonces esos tipos de implantes poróticos no están recomendados en estos pacientes. Yo personalmente no lo divido en cuanto a la edad, sino que veo la calidad de hueso. Durante la cirugía, si el hueso es muy fuerte, yo le pongo la prótesis porótica porque es una cirugía más rápida. Como no usa cemento, uno en 15 minutos se ahorra 15 minutos en la cirugía, el paciente sale de la sala de operaciones más rápido. Esa es la idea, entrar a una sala de operaciones de manera efectiva, que el paciente salga y mientras más rápido se hace de manera efectiva, el paciente tiene menos complicaciones. Doctor, interesante porque usted mencionaba el tema de que ahora más jóvenes se someten a ese tipo de cirugía o las personas a más temprana edad ya se someten a reemplazos de articulaciones. ¿Hay alguna recomendación? ¿A partir de qué edad? Por lo menos usted recomienda que una persona diga, bueno, no, antes de los 30 no, o antes de los 20 es mejor no hacerse un reemplazo de articulación. ¿Hay alguna edad recomendada? Realmente no hay una edad recomendada, eso es de acuerdo a las imágenes radiográficas. Yo lo que digo a mis pacientes y mis estudiantes es que yo requiero dos cosas. Una imagen radiográfica donde muestra que hay un trastorno degenerativo final de esa articulación, donde no hay cartílago, y el dolor. Si no hay alguna de las dos, la cirugía no la pongo como una opción. Entonces, si el paciente tiene una radiografía donde se ve totalmente terminal, la rodilla totalmente destruida, pero no tiene dolor, a ese paciente no hay que tocarle, no hay que poner cirugía como opción. De lo contrario, si el paciente tiene dolor, un dolor severo, pero radiológicamente no tiene imágenes de destrucción articular, ese paciente la cirugía de reemplazo articular no está indicada. El dolor está causado por alguna otra razón que hay que investigar. Bueno, muy interesante. Estamos conversando con el doctor Jorge Villafuerte precisamente de los reemplazos de cadera y de rodilla, pero también vamos a tener otros temas de salud más adelante en el programa, así que lo invito para que usted se quede con nosotros aquí y vea qué otros temas de salud vamos a tocar. Más adelante en Los Doctores, le presentaremos la vitamina que es conocida como el oro de la juventud por su poder para retrasar el envejecimiento y cuidar la piel. Conozca los detalles en pocos minutos. Bueno, llegó el momento de abrir el consultorio acá de Los Doctores, así que yo la invito también a usted allá en su casa donde nos está acompañando a que nos envíe las preguntas que usted tiene para el especialista de hoy. Recuerde, ahí tiene los números a su disposición, puede hacernos una llamada telefónica y lo recibimos aquí directamente con el especialista, o bien, si usted prefiere, puede enviarnos un mensaje de texto, ya sea vía WhatsApp o también a través de la plataforma de Facebook de Teletica, y vamos a estar con gusto atendiendo todas esas preguntas. Doctor, yo tengo aquí muchísimas preguntas que nos han llegado de este tema tan interesante que estamos tocando el día de hoy. Nos dice Catherine Tenorio, que tiene 26 años y que escribe para preguntar porque hace aproximadamente un mes ha estado con un dolor en la cadera, pero dice que solo del lado derecho. Ella pregunta si eso es normal o si debería profundizar un poco más en el origen de este dolor. Dice que generalmente le traquean las rodillas, las muñecas, la espalda, que es como un tipo cáscara de huevo, pero que no le duele, hasta ahora no le ha dolido. Pero entonces ya lo que quiere saber si debería hacer algún tipo de investigación o tener algún tipo más de información, porque si podría estar relacionado al hueso o a las articulaciones, ¿qué puede hacer? Bueno, el hecho de que las articulaciones sienten ese traqueo, si no tiene dolor, no tiene por qué preocuparse. Las articulaciones pueden tener ese tipo de sensaciones y si no hay dolor, no hay ningún problema. La cadera que ella dice que le duele, yo lo que hago es que le digo a los pacientes, si este dolor dura más de 4 semanas y persiste, pues sí hay que tomar acción, hay que ver al médico, hacer una historia adecuada, ver cuándo empezó el dolor, si el dolor es en la noche, si el dolor persiste
con medicamentos se quita, si se quita con cuál medicamentos. Es una historia clínica que hay que hacer con el paciente y pues tiene que ser valorada por un médico, si ya dura de más de 4 semanas. Y luego hacer un examen físico detallado, luego tomar unas radiografías, que es lo más simple, es muy rápido, para determinar que el hueso está bien. Hay también tumores que pueden causar dolor y eso hay que descartarlo. Benigno, no quiero decir que tenga algo maligno, pero puede ser un tumor benigno que está ahí en el hueso, que está causando algún problema, no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, pero todo eso hay que descartarlo. Si ella después de 4 semanas y continúe con el dolor, es importante ser valorada. Perfecto, doctor. Tenemos una llamada telefónica. Tenemos a doña Jennifer en el teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Un gusto tenerla aquí con nosotros en Los Doctores. Adelante con su consulta. Sí, es que yo he tenido varios días atrás que me estaba doliendo la rodilla izquierda, la parte de atrás de la rodilla. Y he estado con problemillas de mucho dolor y cuando está muy frío me duele más. Perfecto. ¿El doctor ocupa alguna otra información que doña Jennifer nos pueda brindar? 51 años de edad. ¿Perdón? 51 años de edad, dice doña Jennifer. Bueno, esos dolores pueden ser causados a tu edad, puede ser un problema meniscal, que es la causa más frecuente de dolores a esas edades y sí, el frío causa más dolor. Me imagino que ahora todo el mundo tiene más frío ahora que está... Temperaturas históricas. Vine yo a Costa Rica, me traje el frío de allá. Y bueno, sí, eso es causa de dolor. El frío aumenta el dolor por diferentes razones. Y bueno, sería bueno hacer una radiografía de pie para ver qué tipo de cartílago, cuánto de cartílago está permanente en su rodilla. Creo que sería importante ser valorada también por un médico para discutir, hacer una discusión con el médico y nuevamente, como decía, hacer una discusión y conocer, que el médico le explique todos los tratamientos entre no operatorios y operatorios y tal vez escoger algún tratamiento no operatorio y ver a ver qué es el problema que tiene. Ella habla de un dolor como intermitente. ¿Eso es normal o cuando hay un dolor intermitente hay que prestarle atención, doctor? Eso como que me duele un día, a los días ya se me quitó, pero me vuelve a doler. ¿Eso qué nos podría estar indicando? Pueden ser problemas artrósicos de la rodilla. Los dolores artrósicos pueden ser intermitentes. A veces se levanta el paciente, siente que no puede caminar, pero al movilizar la rodilla o la cadera ya se mueve mucho mejor y dolores intermitentes no son tan preocupantes. Acá tenemos otra consulta en la plataforma. Dice, doctor, mi mamá tiene 79 años y tiene mucho dolor de rodilla, tiene artrosis. ¿Es posible que un tratamiento conservador como el plasma rico en plaquetas, células madre o bien gas como el ozono funcionen para ella? Bueno, el tratamiento de plasma rico en plaquetas se está utilizando y a algunos pacientes les funcionan. En la literatura se ha demostrado que mejora la movilidad de la rodilla, mejora el dolor, disminuye la inflamación y es una cosa que ella puede discutir con su médico para ver si es una opción de tratamiento. Ella habla de la edad, 79 años. ¿Eso podría ser, digamos, que sea un tratamiento adecuado? ¿Esta edad podría ya ser, digamos, requerir un tratamiento más invasivo? Como lo decía anteriormente, no es basado en la edad. Yo tengo pacientes de 70 que tienen una rodilla casi que íntegra y tengo pacientes de 50 que la rodilla está totalmente destruida. De acuerdo a ella, hay que ver la radiografía, ver las imágenes. Si la radiografía muestra una artrosis tipo 4, el plasma rico en plaquetas posiblemente no vaya a funcionar. Entonces habría que valorar las imágenes radiográficas. Si es una tipo 1 o 2, puede ser que sí mejore con las plaquetas. Y esos tratamientos no invasivos y tratamientos no quirúrgicos puede ser que sí le funcionen a ella. Tenemos otra llamada. Don Jairo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Aquí tiene al especialista listo para escuchar su consulta. Gracias, vea. Doctor, le voy a contar un poquito. Yo soy un paciente de 47 años, tengo una cirugía bariátrica hace 2 años, he bajado 70 kilos. En el hospital médico me dieron referencia para ortopedia porque resulta que ahora lo que tengo es un dolor, aparentemente es un desgaste en la cadera. La referencia en el médico me la negaron, el ortopedista, porque yo soy de Alajuela. La metí en el hospital de Alajuela y me la negaron porque dicen que mi índice de masa corporal está muy elevado, está en 44, no es conveniente. La pregunta mía es, el deber del especialista en el hospital de Alajuela es darme una cita y aunque me diga que estoy un poco obeso aún para una cirugía, él tiene el deber de verme. Esa es mi consulta porque no sé qué hacer. O sea, tengo 1 año de estar incapacitado con este dolor y me niegan la referencia en Alajuela, en el hospital, por el índice de masa que me pone el médico cirujano en el Hospital México en la referencia. Pero siento yo que el deber del doctor es darme una cita
y decirme, no, estás obeso, todavía no te puedo operar, yo estoy en proceso, estoy con nutrición, estoy bajando de peso, he bajado 70 kilos. Entonces, esa es mi consulta. O sea, el deber del médico es darme una cita y o sea, montarme en el control del ortopedista, pues. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, don Jairo, por la consulta. Don Jairo, bueno, primero que todo, lamento mucho lo que estás pasando, entiendo tu problema, pero lo primero es que tiene que saber que el índice de masa corporal está asociado a las complicaciones postquirúrgicas y inmediatas durante la cirugía. Si el índice de masa corporal es más de 40, aumenta la cantidad de infecciones, aumenta la cantidad de coágulos en la sangre, coágulos en las piernas, el coágulo se puede ir a los pulmones, causando un embolismo pulmonar. Entonces, personalmente yo tampoco opero a los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 para tratar de no exponer al paciente a ese tipo de complicaciones. Habiendo dicho esto, así he operado pacientes que están un poco más de 40, 45, y la literatura lo que ha demostrado es que sí, tienen mayor cantidad de complicaciones, pero a algunos de los pacientes sí les va bien. Entonces uno tiene que valorar si denegar una cirugía donde el paciente puede tener riesgos de cirugía, pero también puede tener la posibilidad de mejorar. Eso es lo que se está en discusión, ¿verdad? No denegar una cirugía que posiblemente le dé una mejor calidad de vida, y hay que discutir el paciente si él está dispuesto a exponerse a ese riesgo. Entonces esa es la discusión que tiene que tener con el paciente. Y bueno, lo que tiene que hacer es continuar ejercicios de no impacto, natación, bicicleta, con la nutrición, y continuar, porque sí, lo que es una infección y después de un reemplazo de cadera es un desastre. Entonces, eso es lo que están tratando de evitar. Tenemos otra llamada, doctor, desde Desamparados. Doña Mari, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, felicitarlos por este tema que es muy interesante, ¿verdad? Y quería hacerle una consulta al doctor. Claro, adelante, doña Mari. Finalizando el 29 de diciembre de 2024, me resbalé, ¿verdad? Un resbalón, y tuve una fractura trimaliolar. Estuve mes y medio con un fijador, y ahora el 20 de este mes cumplo un año de operada. Salí con 9 tornillos y una placa. Pero mi consulta es la siguiente. El talón, yo me lo toco y yo lo siento como una piedra, digamos, donde yo lo toco lo siento como una piedra, ¿verdad? O como que esté dormido. Quisiera saber si eso es parte de la recuperación de este tipo de fractura, ¿verdad? Ya prácticamente con un año de operada, y el talón, como te digo, lo siento duro. Muchas gracias. A usted, doña Mari, gracias. Bueno, doña Mari, veo que te has recuperado muy bien de la fractura trimaliolar, que es una fractura muy compleja a nivel del tobillo. La parte dormida del tobillo generalmente no está relacionada con la cirugía, porque los nervios no está uno cerca de los nervios al realizar el tipo de reconstrucciones óseas. Pero bueno, tenías que ser valorada por un médico para ver si hay alguna otra patología que es la que está causando el adormecimiento en esta zona, a este nivel. Acá tenemos otra consulta en la plataforma, dice, buenos días. A mí me sucede que cuando estoy acostada me comienza un dolor terrible en la rodilla, tanto que no me deja dormir. Más que un dolor es como un desconsuelo, que uno llama comúnmente, dice aquí la persona que nos hace la consulta. Esto me está sucediendo hace como un año. Mientras estoy activa no me molesta, pero le ocurre cuando está descansando. Ella tiene 65 años y nos hace la consulta. Nuevamente, este tipo de patología, dolores en las noches, habría que ser valorada. Nuevamente, discutir con el médico una historia clínica, cómo es el dolor, qué causa el dolor, qué mejora el dolor. Es una evaluación de la historia clínica, que es lo más importante. Luego un examen físico, una radiografía, que es lo más simple para determinar qué nivel, si hay desarrollo artrósico en esa rodilla. Pues sí, sería importante ser valorada, más que tiene un año ya de estar con ese problema. Aquí tenemos una consulta muy interesante. Dice, fue operado de una hernia en la L4, L5 debido a una mala praxis. Me dejaron una sustancia presionando un nervio que se encarga del movimiento del pie izquierdo, causando lo que se llama pie caído. Y dice que ya se han realizado tratamientos a través de 3 años, electromiografías, y han salido negativas. De la rodilla para abajo la pierna se ha adelgazado un 40% a pesar de que hace ejercicio. Y dice que él hace la consulta porque dice que no logra dar con su tratamiento. Entonces quisiera hacerle la consulta aquí al especialista. Realmente yo no tengo mucho conocimiento de cirugía de columna porque no lo realizo, pero sí, después de una lesión de nervio donde el pie está caído, pues me imagino que está utilizando un brace para mantener la movilidad del tobillo. La atrofia muscular, eso es un problema donde muestra que es una lesión
de nervio severa, donde ya tiene atrofia muscular. La recuperación de eso no creo que sea muy buena, no veo un buen pronóstico, pero bueno, la idea es tener una buena funcionalidad de ese miembro. Acá nos consulta doña Paola a través de la plataforma. Paola González dice que es chofer de autobús y que padece de dolor de cadera todos los días. Dice que solo se le envían analgésicos e inyecciones para el dolor, pero dice que no mejora y que en la caja ni siquiera le han enviado placas. Ella pregunta porque dice que como trabaja en esta actividad, bueno, es un problema que tiene a diario y le gustaría ver qué recomendación le puede hacer a ella. Nuevamente la recomendación es ver a su médico y pues sí, una radiografía, un dolor crónico de cadera, sí es importante tomar una radiografía, que es algo muy simple. Una radiografía es muy rápida, uno puede valorar la integridad de esa cadera y de acuerdo al dolor, historia, examen físico, nuevamente poner ahí las opciones no quirúrgicas y luego quirúrgicas si está indicado. Dice, mi nombre es Maribel, tengo 58 años, soy diabética e hipertensa, tengo desgaste de cadera y rodilla y me están atendiendo en ortopedia del Hospital Calderón Guardia. Dice que pasa mucho dolor de rodilla y de la cadera y que está esperando el resultado de resonancia magnética, que el doctor le ha recomendado la cirugía de reemplazo en el caso de la rodilla, pero que ella pregunta si ese reemplazo de rodilla podría quitarle el dolor o si le va a seguir doliendo porque también tiene problema con la cadera. Entonces ella quiere saber qué podría hacer en su caso y que está tomando gotas y dice Neoplexis, 300 miligramos. En los casos de artrosis de rodilla y de cadera habría que ver cuál es más severa, porque cuando las dos están causando problemas, si es artrosis en las dos articulaciones, generalmente uno trata la cadera primero. Entonces habría que valorar si la cadera es la que está más afectada, porque muchos dolores de la rodilla provienen de la cadera. Entonces uno no debe operar una rodilla si hay lesiones en la cadera, porque opera la rodilla y el paciente puede continuar con dolores en la rodilla, porque el problema era en la cadera. Entonces eso es lo más importante, valorar cuál es la articulación más afectada, porque la cadera es la que hay que tratar primero. Doctor, son las 10:43 de la mañana y vamos a aprovechar para ir con Pablo Campos para que nos cuente los detalles de lo que viene hoy para Calle 7 Informativo. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Hola Mariela, buenos días para usted y buenos días para todos en casa, invitados para que nos vean a partir de las 11 de la mañana, porque hoy en Calle 7 Informativo les vamos a explicar a qué se debe el frío que estamos experimentando desde el domingo y que podría extenderse varios días más. Les vamos a mostrar de qué manera también le está afectando a algunas personas y cómo están haciendo para librarse de un frío que no estamos muy acostumbrados aquí en San José, Costa Rica. Además, les vamos a explicar detalles relacionados a la cédula de identidad. ¿Cómo ha cambiado este documento a lo largo de los años? Hoy estamos contando con un nuevo servicio y les vamos a mostrar desde el primer día de la cédula, del primer documento de identidad de nuestro país hasta la actualidad, cómo han cambiado en todos estos años. Y además hay palabras que se utilizan para tratar a los adultos mayores que afectan su estabilidad emocional. Un nuevo manual nos ofrece detalles de cómo debemos tratar a nuestros adultos mayores. Con esto y mucho más, los esperamos a partir de las 11 de la mañana aquí en Teletica con Calle 7 Informativo. Mariela. Gracias, Pablo. Bueno, para que usted se quede atento después de los doctores con toda esta información que viene Calle 7 Informativo. Y doctor, tenemos otra llamada acá, otra consulta telefónica. Doña Cecilia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, los felicito. Mire, mi problema es que a mí me hicieron el plan de... Buenos días. Me hicieron en la rodilla derecha, ¿verdad? Ahora a la izquierda me operaron. Ahí estamos teniendo un poco de problemas de la comunicación con doña Cecilia. Entiendo que le hicieron un reemplazo de rodilla, en la rodilla derecha, doña Cecilia. Sí. Me dio una trombosis hace 20 años. Ahora me operaron del genovaro hace 10 años. Y tengo el problema de ¿verdad? Totalmente el genovalvo para afuera, ¿verdad? Inclinada a mi rodilla. Y no me operan, ¿verdad? Porque dice que me voy a volver la trombosis. ¿Es cierto eso? O si, porque no sé, los medicamentos que me mandan, estoy, ¿cómo le digo yo? A los antibióticos tengo problemas a todos los AINES. Okay. Y dice que no me pueden operar porque me vuelve la trombosis
Entonces, es cierto eso, porque tengo más de 10 años de estar esperando de nuevo la operación. Muchas gracias, doña Cecilia, por su consulta. Bueno, los felicito, gracias. Muchas gracias, doña Cecilia. Pues sí, si usted tuvo una historia de trombosis después de una cirugía, tiene mayor riesgo de realizar una nueva trombosis en una nueva cirugía. Eso es cierto. Y me imagino que usted está con medicamentos anticoagulantes para mantener su cuerpo y disminuir la posibilidad de un embolismo pulmonar. El medicamento tiene que ser eliminado antes de la cirugía. Nosotros lo que hacemos es eliminamos el medicamento anticoagulante unos 5 días y le damos otro medicamento como heparina para poder realizar la cirugía e inmediatamente comenzamos con tratamientos anticoagulantes después de la cirugía. Pero sí, el riesgo está ahí y es un riesgo alto de tener una trombosis, pero no es totalmente contraindicado realizarle una nueva cirugía de reemplazo en la otra rodilla. Doctor, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Mariela. Y a ustedes también. Bueno, vamos a poner pausa a este tema, pero no se vaya porque ya venimos con más acá en Los Doctores. Así que quédese, que ya casi venimos. Al volver de la pausa, el consumo excesivo de proteínas puede generar daños severos en la salud. Aprenda a ponerle un límite a estos alimentos. También le presentaremos la vitamina que es conocida como el oro de la juventud por su poder para retrasar el envejecimiento y cuidar la piel. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. El virus Nipah pone en alerta a Asia. Esta enfermedad infecciosa, para muchos desconocida, ha rebrotado en las últimas semanas en India, donde 2 casos mortales han desatado una ola de medidas preventivas en países como Tailandia, Malasia, Singapur o Pakistán. ¿Pero qué es exactamente este patógeno? Es uno de los muchos virus que transmiten los murciélagos y en particular los murciélagos frugívoros. Anteriormente se ha propagado a los humanos. La Organización Mundial de la Salud advierte de la peligrosidad del Nipah, cuyo impacto depende también de la capacidad de detección y del tratamiento aplicado en los sistemas sanitarios locales. Causa una enfermedad muy grave y la tasa de mortalidad varía según el brote, pero ronda entre el 45 y el 75%. Por contra, hasta la mitad de los casos podrían ser asintomáticos. Por lo tanto, la tasa de mortalidad real por infección es probablemente inferior a la tasa de mortalidad basada en los casos identificados. Este virus se identificó por primera vez en Malasia en 1999. Desde entonces ha habido varios brotes anuales, especialmente en Bangladesh. Hasta diciembre de 2025, los registros históricos hablaban de 750 casos, 415 de ellos fatales. Los síntomas iniciales son comunes: fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y en los casos más graves, inflamación cerebral o problemas respiratorios. Los síntomas tardan aproximadamente 1 o 2 semanas en aparecer, quizá un poco antes en algunos casos y a veces mucho más. Creo que el periodo más largo ha sido de 45 días. Esto significa que es muy difícil controlar los aeropuertos. Los murciélagos de la fruta, portadores del Nipah, son el elemento de mayor preocupación actual, especialmente porque pueden dejar el patógeno en piezas de fruta o derivados, como jugos, que pueden quedar contaminados por orina o saliva de estos mamíferos nocturnos. Una enfermedad para la que no hay vacuna, pero que los expertos no obstante subrayan que es poco probable que se descontrole a escala global. Bueno, y también otro tema que traemos para hoy es que en los últimos meses y años se ha puesto de moda el consumo excesivo de proteína. Se nos recomienda comer proteína como parte de una vida saludable. Eso, información en redes sociales, especialistas, se habla mucho del consumo de proteína, pero la gran pregunta es: ¿qué tan recomendado es comer tanta proteína como la que se nos está recomendando? Bueno, precisamente vamos a tener acá a la especialista en la materia para que ella nos dé las recomendaciones al respecto. Yo quiero presentarles a Adriana Alvarado. Ella es nutricionista clínica y nos tiene la información. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto tenerla con nosotros acá en Los Doctores, aunque sea así de manera virtual. Hola Mariela, qué lindo saludarte nuevamente. Doctora, ¿qué tanto? Bueno, primero, la primera pregunta es: cuando uno habla de un consumo excesivo de proteína, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo ya es excesivo? Bueno, la palabra exceso, no existe un número mágico para esto, porque el requerimiento de proteína va a depender del sexo, ¿verdad? Si es hombre o mujer, de la edad, si la persona hace actividad física o no, si está embarazada o en periodo de lactancia, si tiene alguna enfermedad. Entonces es un dato muy, muy personalizado.
Un dato interesante es que recientemente, hace un mes, las nuevas guías alimentarias fueron publicadas y la recomendación de proteína de 0.8 gramos por kilogramo de peso subió a 1.2 a 1.6. Entonces, aquí lo que nos dice es más bien que las personas estaban consumiendo menos proteína de la recomendada. Cuando uno habla, yo sé que usted dice que esto va dependiendo del peso y de la persona, pero tal vez para que quienes nos siguen acá en el programa tengan alguna referencia. Un adulto en promedio al día, ¿cuál es la recomendación de consumo de proteína? Bueno, de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si yo soy mujer y peso 60 kilos en promedio, voy a estar consumiendo aproximadamente 72 gramos de proteína al día. Ya les voy a decir eso qué significa. Si es un hombre que pesa aproximadamente 80, lo tengo que multiplicar por 1.2, que sería el número inferior de esa recomendación, y más o menos va a andar por 96 gramos de proteína. ¿Qué significa 100 gramos de proteína? Para ponerlo, digamos, como en palabras claves. 100 gramos de proteína equivale a comerme 3 porciones en el desayuno, que puede equivaler a 2 huevos más una rebanada de queso. En el almuerzo y en la cena, de 3 a 4 onzas, que va a andar entre 120 a 150 gramos. Esto es una media pechuga de pollo, un filete de pescado o una lata de atún, tanto en el almuerzo como en la cena. Y a esto le sumamos 1 onza o 30 gramos de queso o jamón de pavo en alguna de las meriendas. Y ya con esto voy a cumplir más o menos unos 100 gramos de proteína, que es lo mínimo que yo como nutricionista recomiendo al día. Doctora, ¿podría ser, es cierto, que hay personas que incluso hoy con esta tendencia de comer o de que se le ha puesto mucho énfasis a la proteína, están duplicando o incluso triplicando la cantidad de consumo de proteína diario recomendada? Bueno, no hay una evidencia como tal. Lo que sí sé es que hay, y pues si uno lo ve, hay más productos en el mercado, en el supermercado, que vienen fortificados con extra proteína. Encontramos leche con más proteína, helados con más proteína, barritas. Y más bien mi conclusión es que estos productos más bien están ayudando a las personas a llegar a ese requerimiento, porque yo siento que a las personas les cuesta llegar a esa recomendación. Ahora, dejando de lado este tema, tenemos, digamos, las personas que hacen mucho culturista diferente, porque tal vez ellos sí están incluyendo más proteína de la cuenta. Y aquí en esta población es donde yo podría decir que tal vez hay duplicando o por lo menos llegándole a un requerimiento mucho mayor del recomendado. Y tal vez ahí, sobre esta población que podría estar consumiendo más proteína de la recomendada, ¿cuáles son los problemas? Si yo consumo en exceso proteína, ¿qué podría pasarle a mi cuerpo, doctora? Bueno, esta pregunta me encanta que me la hagas, porque quiero aclarar aquí que si yo tengo un hígado o un riñón sano, el consumir más proteína a la cuenta no es peligroso, digamos, para los que nos están escuchando hoy en casa. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica y come más proteína de la cuenta, pues obviamente ese riñón se va a ver afectado porque no tiene la capacidad de procesar la proteína. Pero volviendo a que si yo soy sana, Adriana, y estoy consumiendo más proteína de la cuenta y hoy consumí el doble de mi requerimiento, pudo haber sido porque hice más ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el cuerpo va a utilizar esa extra proteína como fuente de energía, o sea, como combustible. 2, esa proteína extra se puede convertir en grasa corporal, ¿verdad? También cualquier exceso es dañino, extra calorías se convierten en grasa corporal. Y lo tercero es que al comer más proteína, ese nitrógeno extra se produce como urea, es decir, el riñón empieza a producir más urea también. Excretamos más orina y lo que va a pasar en esta persona es que va a orinar más, pero cuando orinamos más es muy importante que usted tome en cuenta que necesita consumir más agua, de lo contrario va a tener dolores de cabeza, se va a sentir mareado, le puede afectar la claridad mental. Doctora, hay dietas que incluso, recomiendan consumo o priorizan la proteína como un mecanismo para bajar de peso. ¿Esto es recomendado a largo plazo, digamos, es sostenible? Una dieta que básicamente me lleva solamente o a priorizar el consumo de proteínas, o incluso hay unas dietas que ya se llaman carnívoras, donde solamente se toma el consumo de carne dentro de toda la dieta recomendada. Yo como nutricionista apoyo un poco más el balance. Si una persona quiere perder de peso, pues es cierto que disminuyendo los carbohidratos lo va a lograr.
y entonces al disminuir los carbohidratos tenemos que compensar al aumentar la proteína. Esto, contestando tu pregunta, va a ser sostenible por un tiempo, pero no es algo a largo plazo. Además de que yo creo que las consecuencias no se van a dar tanto por el extra proteína que esté consumiendo, sino por la disminución de los otros nutrientes que no me estoy comiendo, entre ellos fibra, frutas, vegetales, lácteos, porque también la fibra tiene un papel importante a nivel del sistema inmune, la microbiota y la salud cardiometabólica. Entonces esto puede impactar el metabolismo. Usted lo mencionaba, pero tal vez no sé si podemos profundizar en este tema. ¿Es cierto que el consumo excesivo de proteína puede llevarme a la deshidratación? Eso sí es cierto, porque el cuerpo va a orinar más, o sea, el riñón va a producir más orina, voy a orinar más, y si no lo compenso con agua y muchas veces agregando electrolitos, o sea, bebidas que tengan cloruro, magnesio, potasio y fósforo, eso definitivamente me va a hacer deshidratarme. Entonces hay que tomar en cuenta que al aumentar la proteína debo aumentar el agua. ¿Cómo yo puedo tal vez darme cuenta de que tal vez mi cuerpo me está dando señales de que yo estoy padeciendo una deshidratación por la cantidad de proteína que estoy comiendo y porque no estoy suplementando como debería el líquido? ¿Qué señales yo podría ver en mi cuerpo que podrían alertarme de esa situación, doctora? Primero, si es después de mediodía y usted está orinando amarillo oscuro, esa es la primera señal de que usted tiene que hacer algo al respecto y compensar porque está consumiendo muy poquito líquido. 2, puede haber dolor de cabeza, puede haber mareos cuando me levanto de la silla o me levanto de la cama. Puedo tener falta de energía, falta de concentración, cambios de ánimo, cambios de claridad mental y estreñimiento. Cuando un paciente, y me ha pasado muchas veces, entramos en una alimentación un poco más saludable y aumentamos la proteína porque no está llegando al requerimiento, uno de los primeros síntomas que me llegan a decir es: doctora, tengo estreñimiento y me está costando ir al baño. Y eso es por falta de agua. No es culpa de la proteína, es falta de agua. Bueno, doctora, muchísimas gracias por atendernos, por las recomendaciones en cuanto al consumo de proteína. Con muchísimo gusto, muchos saludos. Gracias, bueno, y también a ustedes agradecerles por estar con nosotros. Vamos a también contarle qué tenemos preparado para usted en el programa del miércoles de los doctores. Mañana en Los Doctores. El cáncer de piel no discrimina ningún mes del año en Costa Rica. Conozca las primeras señales de esta enfermedad y cómo atenderla a tiempo. La temperatura del lugar donde se practican los ejercicios puede influenciar en la salud. Descubra qué indica la ciencia para que evite efectos negativos. Todos los detalles mañana en Los Doctores. Eso es lo que le tenemos preparado para mañana, así que recuerde su cita médica a partir de las 10 de la mañana este miércoles. Por hoy ya llegamos al final de Los Doctores, pero invitarlos para que se queden en compañía de los compañeros de Calle 7.